Esta cápsula de Tejiendo el Patrimonio, que está hecha gracias a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura, en esta ocasión vamos a hablar sobre la línea del tiempo del arte en el mundo. Espero sea de su agrado. Pues bueno, me voy a basar en el texto que lleva como título Historia del Arte de Laura Mendoza Mariscal. Es una edición del 2013 de Editorial Trillas. Es un libro que yo tengo con mucho cariño y del cual quisiera hablarles el día de hoy. Y pues empezar a comentar que el tiempo es relativo, ¿no? El tiempo se sabe que es una creación humana, pero también está asociada a deidades, a dioses, a lo que se conoce también a un conocimiento de un Dios único también, ¿no? Entonces, en esa vertiente, pues hablar de tiempo nos llevaría una cápsula o es más, una conversación más larga. En esta ocasión, pues quiero hacer referencia a este texto de Mendoza Mariscal, que desde la portada nos invita a trasladarnos en esta, pues, en esta línea del arte y comprender e intentar acercarnos al pensamiento de las culturas de las cuales tenemos grandes portadores y creadores de arte, hombres y mujeres que sobre todo en las primeras etapas se tiene registro de la parte masculina, que, creadora de arte, y posteriormente, tras un salto gigantesco, la participación femenina. Sin embargo, la musa o las musas, las inspiradoras también para crear arte, pues han sido las mujeres. Y pues bueno, en esta línea del tiempo que precisamente el texto trae a colación desde la portada y la contraportada, pues nos lleva a este mundo mágico de la creatividad humana. Entender el tiempo a través de la cultura material, a través de gráficas, pinturas, grabado, hasta ese paso también gigante que tenemos hoy en día del arte abstracto, de todo lo que conlleva hablar de desarrollo humano y sobre todo la parte en donde la humanidad genera manifestaciones artísticas, pues es un tema que en lo personal me gusta mucho. Mendoza Mariscal nos ha hecho en este texto una línea del tiempo que es muy fácil de entender, por eso también la tengo y la asumo como muy didáctica también. Y en esta cápsula de Tejiendo el Patrimonio, pues esperemos que podamos continuar con una descripción, un análisis, una plática a lo largo del tiempo sobre cada uno de estos elementos que conforman la línea del tiempo. No solo que Laura Mendoza Mariscal, sino muchos grandes historiadores del arte que tenemos en México y en el mundo, pues han dado sus aportaciones. Pues bueno, esta línea del tiempo va en un sentido vertical, va desde el mundo antiguo, el salto y la continuidad más bien hacia la Edad Media, hacia el mundo moderno, hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX, que son prácticamente los apartados centrales que nos lleva nuestra autora en esta ocasión a poder situarnos como una línea base. Enseguida podemos entender en la parte izquierda y derecha de nuestras pantallas, pues la continuidad de estos procesos culturales. Si Tejiendo el Patrimonio tienen el interés de llevar a sus hogares a través del mundo digital el acercamiento a estas etapas de pensamiento y de desarrollo humano, a estas etapas de manifestaciones, pues esperemos que podamos seguir con estas líneas, estas vertientes que se tienen ya registradas en la historia del arte. Y pues bueno, les doy un acercamiento. Para el mundo antiguo, pues está la parte de las civilizaciones que se van conformando como sociedades, como estos clanes, tribus, esta etapa en donde la prehistoria está presente, por supuesto, en el arte. Se continúa con el apartado de culturas, de grandes civilizaciones, como sería el arte que deja la cultura egipcia, la cultura mesopotámica. Hay autores que por las temporalidades marcan el inicio de civilizaciones, estas que tienen un desarrollo intelectual muy importante, dando prioridad a Mesopotamia, Egipto y ya enseguida las demás, que sería la parte de la protohistoria también, ¿no? Que va ligado. El mundo antiguo que nos presenta Mendoza Mariscal, pues va hacia también el apartado del mundo clásico, con el arte que dejan los griegos, los romanos,
Pero también es bien importante incorporar aquí en este texto, y por eso también lo traigo a colación, que hablar de historia del arte y en una línea del tiempo, pues si hablamos del mundo, también hablamos de cuestiones muy locales como sería la parte mesoamericana. Y hay un apartado que les elegí y que verán más adelantito sobre una línea del tiempo también muy interesante sobre este territorio llamado Mesoamérica. Y pues la parte oriental. Pues bueno, regresándome la línea base, pues en el periodo previo a Edad Media, pues está un apartado artístico que en lo personal me interesa mucho, que es lo paleocristiano, es la parte inicial, es la parte, digamos, también que centra el monoteísmo, ¿no? Las civilizaciones y culturas anteriores que describí muy brevemente, pues son culturas politeístas, la creencia de muchos dioses y por lo tanto esas manifestaciones artísticas en esa pluralidad. Entonces ya previo a la Edad Media se da una etapa muy interesante que es lo paleocristiano. Por supuesto, el arte bizantino, que es un apartado muy, muy puntual cuando se estudia esta parte de la historia o este entrever de la historia. El mundo islámico es otro gran mundo que hasta hoy en día traemos a colación, hasta en territorios como el nuestro, que es el territorio mexicano, en donde hay un apartado también que pues se nos trae en periodo de colonización, ¿no? En sentido artístico, con el uso del arte mudéjar, por ejemplo, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí en Pachuca tenemos grandes manifestaciones al respecto, que están de repente, se pueden notar de manera aislada, pero hay presencia también de ese tipo artístico. Las civilizaciones que se han concebido como culturas bárbaras, que yo creo que de bárbara sería en esa riqueza de patrimonio inmaterial que han legado los pueblos o civilizaciones que tendríamos que buscar otro término para no menospreciar con el término de bárbaros, ¿no? Y pues la parte del mundo románico, este otro lado de la historia del arte que también tenemos a colación en nuestros territorios eh, que hoy llamamos territorio mexicano, ¿no? Y entonces el apartado de la Edad Media es una parte fundamental como estructura de desarrollo y en esta línea del tiempo que en la misma historia se ha plasmado. También Mendoza Mariscal nos lleva entre sus hojas hablar de, por supuesto, el Renacimiento, esas etapas de las que cuenta el Renacimiento desde, nos dice que hay un registro muy antiguo desde 1200 más o menos, que en algunas poblaciones del territorio que hoy llamamos italiano, podemos tener algunas ciudades que empiezan a tener una innovación cultural y una manifestación artística de manera muy incipiente para el 1200, ¿no? Hasta pasando por el siglo XIII, XIV, XV y por supuesto ese boom del siglo XVI. Pues bueno, a mí una etapa también que me encanta y ya lo tendremos más adelante, el acercamiento hacia lo que se conoce como el manierismo, ¿no? Es una etapa cultural muy rica, obras pictóricas hermosas, unas obras que todavía tienen mucho que ver del claroscuro. Y pues bueno, la continuidad de la línea del tiempo es marcar la etapa barroca. La etapa barroca también en América, que Laura Mendoza Mariscal nos tiene entre sus hojas, hasta el punto de llegar al rococó. Un estilo que en la palabra lo dice todo, ¿no? Nos saltamos hacia el mundo de la modernidad. En el mundo moderno se tiene registro, espero no marearlos con el movimiento del cursor. En el mundo moderno tenemos también la parte que nosotros conocemos como el estilo neoclásico, que aquí también en Pachuca, en el territorio también hidalguense, tenemos registro de este estilo neoclásico. Hay autores locales que han llamado como el neoindigenismo en el arte, sobre todo en el Valle del Mezquital, que bueno, pues es válido tener estas posturas de nombrar lo local. Y eso es muy bonito también en la historia del arte, darle nombre a quienes en los territorios como el nuestro, sobre todo en la parte del Valle del Mezquital, una riqueza patrimonial muy, muy interesante sobre esta unión del neoclásico. La etapa del romanticismo, estos cuadros que son muy característicos, una paleta de colores muy específica, que nos brinda después la siguiente etapa conocida como el realismo.
Y pues bueno, dentro de la modernidad también se habla de otros dos momentos muy importantes en el arte, que sería el arte impresionista y el postimpresionismo. Que bueno, espero que podamos tener acercamiento a cada uno de estos elementos de arte en el mundo y que también lo podemos trasladar hasta nuestro estado de Hidalgo. Y pues bueno, una etapa muy interesante también que tenemos aquí en pleno Pachuca, un poco de Art Nouveau. Es interesantísimo ver este desarrollo y este crecimiento, este abrazar de artes que surgen en otras latitudes y sin embargo las tenemos presentes hasta aquí en nuestro territorio hidalguense. Pues llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX pues hay una etapa ahí muy marcada por latitudes y que bueno, tienen que ver con los antecedentes que ya les he marcado. Para el siglo XX es la etapa de los ismos en el arte, así se concibe, ¿no? La primera mitad del siglo XX pues está marcada con el uso de la imagen, la interpretación de la imagen, cómo se traduce, cómo se puede entender, cómo se lee. Un historiador del arte, una de las grandes pasiones que va desarrollando y que va capacitándose a lo largo de las preparaciones académicas que la historia del arte puede brindar es precisamente la lectura y la interpretación de las imágenes. Y entonces, en el siglo XX, pues están unas etapas entre polémicas, entre las discusiones de hasta dónde llega el concepto de arte y cómo se transgrede a este para algunos. Para otros nos significa muchísimo que la libertad de pensamiento se manifieste en el arte. Y entonces tenemos una etapa bien bonita que es el estilo internacional, que eso va sobre todo en términos arquitectónicos. En México tenemos un apartado muy interesante de ese estilo internacional que se trae de otras latitudes. Esta lucha entre la diversidad cultural que se manifiesta en el arte, en la arquitectura, hasta en la música y muchos sentidos que se le puede dar a estas interpretaciones de las etapas desde el estilo internacional, el fauvismo, que es una paleta de colores muy llamativa, surge en una zona de clima caluroso, es interpretación del arte muy interesante. El puente, el jinete azul, que son estas etapas en donde la pintura, sobre todo alemana, estas pinturas del este europeo, pues prácticamente trae a colación un significado muy importante de entender los sentimientos y plasmar las ideas a través de los pinceles. La pintura metafísica, que para muchos es el rompimiento total del arte, ¿no? El dadaísmo, que es tan solo el término significa nada, y trasladar la nada en el arte es una condición también muy polémica, muy interesante, que espero podamos tener grandes ejemplos a lo largo de esta serie de Tejiendo el Patrimonio que traemos para ustedes. El surrealismo, por supuesto, que tenemos grandes interpretaciones de esta etapa cultural, el cubismo, la Bauhaus, que también la Bauhaus es una de las grandes pasiones que se tienen sobre la arquitectura y el arte mueble, el arte conceptual también, ¿no? La liberación de espacios, son etapas muy importantes que la humanidad pues ha tenido a bien crear y que, bueno, otros, aunque no han sido creadores, pero sí han abrazado este tipo de técnicas, de dinámicas, de entender las casas habitación, los edificios civiles, etcétera, ¿no? Y que la Bauhaus ha estado presente en mucho sentido a partir del siglo XX, por supuesto, cuando surge. El expresionismo y el muralismo son etapas que también vamos a estar trayendo a colación en cada una de las cápsulas que Tejiendo el Patrimonio, acercándonos al arte, a unas pinceladas, a a una variedad de paleta de colores, aún llevar el arte hasta lo sonoro, pues si es posible, con nuestras cápsulas estaremos trabajando al respecto. Y bueno, la segunda mitad del siglo XX en adelante, pues para cerrar casi nuestra cápsula, pues es traer a colación la línea del tiempo de la Escuela de París, el arte que tiene que ver con el cine, la fotografía, el uso de paleta de colores en el pop art, que hasta hoy en día ya hay una trascendencia muy importante en estas técnicas de hacer arte, no solo
con pinceles, sino más allá con otros materiales, ¿no? El performance que trae a colación Laura Mendoza Mariscal es otra de las manifestaciones artísticas que desde un principio, y no lo comenté antes y me disculpo, pero Laura Mendoza Mariscal nos tiene como las partes muy técnicas de entender el arte y las divisiones que se han tenido a lo largo del desarrollo de la humanidad y va describiendo hasta las posiciones, las posturas, las interpretaciones que se le da a cada una de las manifestaciones artísticas que les he descrito hasta ahorita, ¿no? Llegamos a la etapa del minimalismo, acuérdense, esto es muy relacionado al menos es más, ¿no? Y que hay muchas formas de entender y de tener los ejemplos del minimalismo hasta en la parte constructiva, en la parte de la arquitectura, al traer a colación la integración de los interiores limpios, sobrios. Es un apartado muy, muy interesante. El arte conceptual que tiene que ver con esta línea del pop art, del performance, del op art, y bueno, llegar a las transvanguardia, que es otra etapa pues muy del siglo XX, ¿no? En donde se va trayendo a colación nuevos pensamientos que tienen que ver hasta en incluso traer a colación elementos de la psicología en el uso de materiales, en la posición de los mismos, etcétera, ¿no? El arte povera, que tiene una trascendencia también muy, muy importante, sobre todo en las partes urbanas de las grandes naciones, y pues México no es la excepción. También hay arte povera muy importante por estas latitudes. La incorporación del Internet en medios digitales y en medios artísticos es uno de los grandes factores que ha difundido también el diseño gráfico por sí mismo y toda una trayectoria del diseño gráfico en términos históricos. Por supuesto, esta manifestación del cuidado de la tierra, esto de la sustentabilidad ecológica a través del arte, es otro de los temas con los que nuestra autora va cerrando su texto. El hiperrealismo, que es otra importante etapa yo creo que lo asocio con historia de las mentalidades y es una forma de interpretar más allá el arte realista. Y pues la inclusión de dos temas también que sugiere Mendoza Mariscal, que sería la incorporación del video en cuestiones artísticas y pues en asuntos generales, digámoslo así, cierra la línea del tiempo Laura Mendoza Mariscal. Pues bueno, les comentaba que nuestra autora también hace una incorporación de una breve línea del tiempo del arte mesoamericano y que, bueno, esperemos que estas cápsulas de Tejiendo el Patrimonio nos den para más, para que podamos estar desglosando características generales de estas etapas desde el preclásico hasta la continuidad de las civilizaciones en América y que tan importante es traer a colación el arte local, el arte que tiene que ver con esas civilizaciones ancestrales que nos dan identidad. Y pues bueno, quiero compartir con ustedes que la forma de cómo yo me he inspirado, además de haber estudiado historia y de a través de la historia conocer el ámbito de la restauración, el ámbito de la historia del arte, pues hoy en día la tecnología me ha permitido, por ejemplo, el que estar suscrita a distintas páginas, a distintas direcciones de Facebook en donde el arte está presente. Y pues bueno, desde que en mi pueblo hay un convento muy hermoso del siglo XVII, pues desde ahí también me surge este amor por la historia del arte, entender mi entorno, entender también a través de las redes sociales cómo está plasmado el arte de distintas partes del mundo, de lo que tenemos de forma local. Y es una forma también muy bonita de inspirarnos y de ir conociendo cada vez más estos sitios que se conocen y se consideran como parte del patrimonio cultural. En distintas vertientes, por supuesto, pero pues no quería dejar a un lado que hoy en día la virtualidad nos ayuda a hacer un conocimiento, un reconocimiento también de estos sitios en donde está plasmado el arte de civilizaciones y pueblos ancestrales y contemporáneos, ¿no? Y como sugerencia, aparte de la virtualidad, perdónenme que me oí un poco la presentación, las formas de cómo también nos podemos ir capacitando, digamos, fuera de la academia, pero
con temas académicos, pues es estar navegando y estar escuchando ahora con estas posibilidades de YouTube, por ejemplo, traer a colación videos que nos hagan entender qué es la historia del arte. Yo les pongo el ejemplo de Cecilia Michaud, que es una historiadora francesa y que de manera muy amena nos invita a conocer, a valorar y a interesarnos en la historia del arte. Les dejo ahí las ligas pertinentes para que quien tenga el interés y el tiempo pueda estar navegando y disfrutando del arte a través de la virtualidad. Y pues bueno, a tal manera de que podemos encontrar textos muy antiguos, yo les pongo solo este ejemplo, que es el Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos. Es un manuscrito muy antiguo en donde, imagínense, situamos para 1651, 1681 la vida y obra de quien gesta este texto, este compendio, y que así como estos podemos encontrar textos muy interesantes para también acercarnos a partes muy específicas de la historia del arte. Pues yo les agradezco el tiempo, espero les haya gustado este material. Hasta la próxima.